Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezuna Artea. De nuevo, tengo el gusto de estar con ustedes para el tema, diría, conclusivo de esta serie de temas de encuentro y seguimiento de Cristo en la Iglesia. He venido analizando o recordando esos artículos o puntos fundamentales de nuestra fe que renovamos antes de ser bautizados o antes de renovar la gracia bautismal, como lo hacemos en la noche de Pascua, la vigilia pascual. Además de renovar la fe, también previamente se renuncia a todo aquello que puede obstaculizar la fe. Concretamente se renuncia, como lo voy a detallar ahora, a todo lo referente al diablo y todas sus fuerzas adversas a nuestra vida, a nuestra experiencia de hijos de Dios. Es decir, todo aquello que puede constituir un peligro contra nuestra fe. En la iglesia primitiva, cuando se hacía el camino catecumenal, en preparación para el bautismo, se sometía a los candidatos a algunos escrutinios o exámenes bastante rigurosos, a través de los cuales se pedía a los mismos renunciar a los ídolos. Podemos pensar que se refería a los ídolos de los dioses romanos, en medio de los cuales ellos vivían, pero no era precisamente eso. Esos ídolos a los que se pedía renunciar eran el dinero, el trabajo y la familia. La dificultad principal estaba en el dinero y en la familia, pues la dependencia de cualquiera de ellos podía ser un obstáculo para el seguimiento de Cristo. El trabajo podía serlo también, por las condiciones en que se realizaba, es decir, si ese trabajo era en beneficio de algo que iba contra la fe del catecúmeno. En nuestro catecismo tradicional católico hemos aprendido que los tres enemigos de la vida del alma son el mundo, el demonio y la carne. Y sobre estos se centran las renuncias que hoy día se piden como condición para profesar la fe cristiana y ser admitido al bautismo. Por ello, creo que es oportuno dedicar un rato esta plática, este tema, a descubrir y explicar cómo actúan estos enemigos en nuestra vida y la necesidad de hacer una renuncia seria, convencida y decidida a estos enemigos. Ante todo, podemos acudir a la palabra de Dios. Vamos a hacerlo así, para que nos ilumine sobre los peligros en que nos ponen estos enemigos y para que, fiados en la palabra evangélica, seamos conscientes de la necesidad de renunciar incondicionalmente a ellos. Leemos en el Evangelio
la palabra de Jesús en el Sermón de la Montaña, que nos dice: no pueden servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. No pueden servir a Dios y al dinero. Una frase lapidaria, una frase que nos pone ante una situación muy, no sé, comprometedora, diríamos. No pueden servir a Dios y al dinero, pero si es que el dinero, ¿cómo? ¿A quién le decimos hoy que viva sin dinero, que deje, que abandone, que renuncie al dinero? Bueno, fundamentalmente lo que esta palabra de Jesús nos está diciendo es que no podemos tener dos amos. Bueno, ya lo ha dicho, no pueden servir a dos señores, no pueden servir a Dios y al dinero, lo dice en esa ocasión. Entonces, en este caso, para nosotros se trata de discernir qué papel juega el dinero en nuestra vida, qué papel juega Dios en nuestra vida. ¿En qué medida el dinero, en este caso, puesto que vamos a tratar renuncia al dinero, en qué medida el dinero decide de tus actitudes y opciones de vida? ¿En qué medida te sientes depender de él? De manera que también tú digas alguna vez, o hayas dicho alguna vez, no se puede vivir sin dinero. En contraposición a la palabra evangélica, servir al dinero, nuestra actitud cristiana es servirnos del dinero, en tanto en cuanto sea un instrumento para satisfacer necesidades de vida. Ese va a ser el criterio para discernir tu apego o desapego del dinero. ¿Te sirves del dinero o dependes del dinero? ¿Estás dispuesto a hacer un desapego del dinero a través, por ejemplo, de una limosna sustancial en un momento dado de tu vida? ¿Haces tus planes y presupuestos mensuales o anuales según el dinero que tienes, de forma que nunca te sobra? ¿O los haces según las necesidades propias y ajenas, de tal manera que te sirvas del dinero en la medida que está a tu disposición, pero no hagas depender ni lo que vas a hacer, ni cómo te vas a sentir de la cantidad de dinero que está a tu disposición? En ese sentido, pues podemos también recordar las palabras de Jesús cuando nos dice en el mismo capítulo 6, no se inquieten pensando qué van a comer o a beber para subsistir.
Esas son las cosas por las que se preocupan los paganos. Ustedes busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad. Cuando decimos y pensamos, sin dinero no se puede vivir, estás pensando en que sin dinero, ¿cómo vas a comprar lo que necesitas? Por ejemplo. Piensa, ¿qué cosas te preocupan o te quitan la paz? ¿Son de tipo material? ¿Es lo que tienes que pagar cada mes? ¿Lo que quieres comprar cada mes? ¿Has llegado a menospreciar, a sobrevalorar a las personas por los recursos materiales, por el dinero que tienen o te pueden reportar? ¿Qué signos puedes enumerar como prueba de que primero buscas el reino de Dios y luego te provees de lo necesario en la medida de tus posibilidades? Les decía que uno de los ídolos sobre los que examinaba al catecúmeno era la familia. No suena muy raro pensar que la familia sea un ídolo. Bien, veamos un poquito. ¿Qué encontramos en las palabras de Jesús en el Evangelio? Concretamente en el Evangelio de Lucas. Dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Lucas 8:21. Fíjense, ¿qué concepto de familia nos ofrece Jesús en estas palabras? Mi madre y mis hermanos. Las relaciones familiares con tu familia cercana, padres, hermanos, depende de lazos materiales, espirituales, emocionales. Jesús dice que la base fundamental son los lazos espirituales. Por ello, leemos estas palabras un poco más duras en el mismo Evangelio. Si alguno quiere venir conmigo y no está dispuesto a renunciar a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Incluso hay alguna traducción del Evangelio de Lucas que dice, quien no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, etcétera, no puede ser mi discípulo. Una expresión bastante dura, pero que tiene su sentido cuando esas personas allegadas a ti tan cercanamente son un obstáculo para que tú hagas la voluntad de Dios. Entonces, lo que esas personas representan afectivamente queda de un lado y lo que queda enfrente es una persona que se opone
a la voluntad de Dios. Y a esa persona que se opone a la voluntad de Dios, dice el Evangelio, dice Jesús, a esa la odias, aunque sea tu padre, tu madre. Y ese odiar obviamente significa que los dejes de lado, renuncies a ellos. Así lo hizo Francisco de Asís, cuando su padre lo llevó ante el obispo de Asís reclamando, pidiéndole que le regresara el dinero que había dado a los pobres. Como él no tenía ya el dinero, lo que hizo es quitarse la ropa y entregársela. Y en ese momento le dijo, desde ahora ya no serás tú mi padre. Desde ahora solamente diré, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué relación crees tener con quienes comparten en la iglesia tus creencias y valores cristianos? ¿Crees que constituyen como una familia para ti? Porque de esa manera se cumple la primera palabra. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esta palabra se cumple en multitud de comunidades religiosas, de hombres y mujeres que se llaman hermanos, que viven en familia y comparten todos sus bienes. ¿Qué papel juega tu familia entre tus seguridades o a la hora de hacer ciertas decisiones en tu vida? ¿Es el criterio definitivo? ¿Qué renuncias podrías hacer en el campo familiar por servir, entregarte más a la iglesia, dada tu condición personal, vocacional en el momento presente? Yo sé que esto para muchos casados y casadas, hombres y mujeres, es un punto difícil de discernir y sí, probablemente necesiten la ayuda de una tercera persona que les ayude a discernir de una manera neutral. Háganlo. Busquen consejo. Si tienen dudas en ese particular, para discernir en qué medida y en qué manera estás haciendo o has hecho de tu familia un ídolo al que está supeditado todo en tu vida. Perdón. Y también les he dicho que otro de los ídolos de los que se examinaba al catecúmeno era el trabajo. El trabajo, bueno, tengamos en cuenta que muchos de ellos, de los cristianos convertidos, trabajaban para personas paganas. Podría ser un elemento, pero no era el único. Vamos a mirarlo de una manera más real, tomando en cuenta nuestras circunstancias actuales.
Dice el Evangelio: trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que pertenece o el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Y ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Creo que este es un criterio básico fundamental. Desde el inicio de la historia humana, Dios encomienda al ser humano el trabajo para dominar y aprovechar la riqueza de la tierra. Será cuando se aparte de él por el pecado, cuando el trabajo se hará penoso, pero no menos honroso y necesario. Puesto que el ser humano se ve dotado de muchas cualidades y capacidades para el trabajo. Esto ha originado diferentes formas de realizarlo y de buscar a través de él diferentes maneras de satisfacer las necesidades humanas individuales y comunitarias. Pensemos en el trabajo de un campesino, de un artesano, de un maestro, de un abogado, de un doctor, de una ama de casa, de un sacerdote, de un religioso o religiosa. Todo ello y el modo como realizamos esa variada gama de trabajos en general, porque no son trabajos que realicemos cada uno de nosotros, cada uno realizamos uno, ¿verdad? Pero, en general, el modo de realizar el trabajo que nos atañe, como lo hace Jesús en el pasaje citado, sobre si trabajamos por el alimento perecedero o por el que permanece para la vida eterna, todo ello nos puede cuestionar. Porque en cualquiera de esos trabajos, por muy nobles o muy santos que parezcan, se puede filtrar el interés egoísta que lo destruye, que lo desvaloriza, que es el dinero. Trabajar por ganar dinero. Para responder a esta pregunta hemos de tomar en cuenta la jerarquía de valores que motivan y dirigen nuestra vida y nuestro trabajo, de manera que siempre las necesidades espirituales tengan prioridad sobre las demás necesidades, y de manera que el ser humano no viva para trabajar, sino que trabaje para vivir, para servir, para proveer, para desarrollar, para cultivar, dando la prioridad al reino de Dios y sus valores, dando prioridad al proyecto de Dios sobre el trabajo. Recordamos una de las tentaciones, la última, la tercera tentación del diablo a Jesús. Lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras.
capítulo 4 de San Mateo. En el mundo secularizado y materialista en que vivimos, también se hacen ofertas que provocan la avaricia, el poder, el camino fácil. Si las has tenido, ¿cómo has reaccionado ante ellas? Ante las presiones de la vida y las necesidades siempre crecientes, ¿cómo has reaccionado? Ante ofertas contrarias a tus valores y convicciones. He dicho he recordado al inicio que actualmente en nuestro catecismo enunciamos los tres enemigos del alma: mundo, demonio y carne. Si bien en la familia también podemos identificar la carne, en el sentido de que los sentimientos que tenemos hacia la familia son sentimientos naturales, genuinos ciertamente, pero que pueden ser puramente sentimientos humanos y necesitan ser elevados por el espíritu, porque como he dicho, la familia puede ser un obstáculo, y cuántas veces lo ha sido, para llevar a cabo el propio proyecto de vida, la propia vocación, la voluntad de Dios para uno mismo. Sin embargo, más directamente, la carne se identifica con las pasiones que nos mueven, esas 7 pasiones que mueven nuestra vida de muchas maneras, como son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la gula, la lujuria, la pereza. San Pablo escribe: les digo, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Eres consciente de la necesidad de discernir entre lo que son impulsos de la carne con sus pasiones y lo que te inspira Dios a través de los valores evangélicos? Puedes decir que te has dejado llevar sin escrúpulos por lo que tus pasiones te han pedido, o a veces has tomado en cuenta, o normalmente has tomado en cuenta lo que pudiera ser la voluntad de Dios, o lo que tú sabes que es la voluntad de Dios. Es necesario, vivir en esta actitud constante, vigilante, de discernimiento entre las fuerzas de la carne y la fuerza del espíritu, para poder decirle al Señor: sí, quiero vivir una vida nueva, guiada por el espíritu. Quiero nacer del espíritu, que es el que da la vida, porque la carne no sirve de nada. En palabras del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63. Estas reflexiones espero que
les ayuden a valorar el sentido que tiene vivir el bautismo y querer revivir y fortalecer en nosotros la gracia del bautismo, que normalmente lo podemos hacer cuando asistimos a un bautismo o definitivamente cuando participamos en la vigilia pascual, la noche de Pascua. Es fundamental que en distintas etapas, en distintos momentos de nuestra vida, renovemos estas promesas del bautismo para que la gracia del Espíritu tenga libertad para actuar en nuestra vida. De lo contrario, puede ser que nuestra vida sea como quien compra un coche buenísimo, un Mercedes, un Rolls Royce, pero lo tiene encerrado en su garaje, no lo usa y al cabo de los años ya ni funciona. Desafortunadamente les ha pasado a muchos cristianos católicos que no han renovado su fe y por eso han llegado a pensar que lo que aprendieron de niños ya no les sirve, ya no tiene sentido para su vida y mejor han buscado otros valores, dejando los valores del Evangelio y aferrándose a valores del mundo, dejando de lado el gran tesoro que Dios les había concedido de la fe, del conocimiento de Cristo, que supera a todo otro conocimiento. Como dice Pablo, por Él doy mi vida, porque mi vida es una vida en la fe, en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Cambiar este tesoro por tesoros mundanos que satisfagan solamente a la carne es ciertamente muy penoso, muy doloroso. Que el Señor pues nos conceda la gracia de despertar en nosotros el valor y el aprecio por este tesoro de nuestra fe cristiana y para ello renovar constantemente esta gracia de nuestro bautismo por el que la fe se ha hecho realmente una vida en el Espíritu, una vida en el amor de Dios que llena nuestros corazones, satisface todos nuestros anhelos. Paz y bien.